¿Qué compuerta es esa, muchachos? La que está aquí. NOR. Una compuerta NOR. Entonces, vamos a poner el pin. Vamos a agregar aquí en asignación campo. Pantalla completa. Re- resumimos esto. Muy bien. Ahí estamos en pantalla completa. Entonces, una compuerta NOR que dice que A más B, todo negado. Entonces, me está diciendo que la A más B negado, el teorema de De Morgan me dice que esto es igual a una multiplicación de A por B, pero esa multiplicación de A por B es negando la A, negando la B. Ese es el teorema 1. O sea, Teorema ¿cómo 2. así? A más B negada es igual a A por B negada. Sí, ese es el teorema. Esto es lo que está planteando. El teorema 2 me dice que si yo tengo un producto de A y B, entonces la respuesta que tengo aquí es A por B, ¿de acuerdo? La multiplicación de A por B, todo negado. Y entonces el teorema de De Morgan dice que este es una suma, A más B, pero las entradas independientemente van a ser negadas. Este es el teorema 1, el teorema 2. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué ocurre entonces? Luego, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, vamos a aplicar estas reglas booleanas. Vamos a hacer ejercicios al respecto. Miremos. Por ejemplo, si me dicen que X es igual a A negado más B, todo negado, más C, todo negado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resuelvo esta situación? A través del teorema de De Morgan, yo resuelvo así. Aquí aplico la propiedad número 1 del teorema de De Morgan, en donde me dice que esto se vuelve un producto. Entonces, aquí se va a volver A negado por B negado, así. A negado se mantiene como A negado, pero entonces va a ser un producto de esto. ¿De acuerdo? Ya estas dos me eliminan esta variable. Más C. Y la línea me está quedando así. Ahora voy a resumir, me va a quedar A, B negado, más C, todo negado. Esto es lo que yo tengo hasta el momento. ¿Y De por qué este quito paso, el negativo de la A? porque negativo del negativo me da A. Positivo. Sí, podríamos decir positivo. Normal. Es que debe decirse inverso, inverso, normal. Ujú. No se dice positivo ni negativo, porque no es negativo, es negado, negado, normal.
Ujú. Bueno, entonces tenemos esta relación que tengo aquí. Nuevamente, el teorema de De Morgan me dice que este que tiene una suma que está negada totalmente pasa a ser un producto donde los términos están negados. El primer término, que este es para el teorema de De Morgan, este producto es un solo término. Entonces, miren, y aquí. Y entonces pasa a ser un producto. Si quieren, pongo el puntito ahí para que recuerden ese teorema. Luego, entonces, aquí, atención, este que está aquí, otra vez vuelvo a aplicar el teorema de De Morgan. Un producto pasa a ser una suma. Entonces pasa a ser una suma de los elementos que están debajo de la línea del teorema. Entonces, en este caso pasa a ser una suma de B negado, pero negado, negado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento, así. Entonces, ahora redescribiendo la situación, quedaría A negado, aquí mantengo el paréntesis, más B. ¿Qué pasó con el negado negado de B? Se vuelve normal, multiplicado por C negado. Ahora aquí vamos a ver que podemos hacer la distribución del producto, la propiedad distributiva de las reglas booleanas, y va a ser A negado por C negado más B por C negado. Y hasta aquí se acaba la reducción de la expresión lógica. ¿De acuerdo? Así quedaría. Aquí se empieza a aplicar todas las reglas booleanas existentes. Vamos a hacer un ejercicio ejercicios que está planteados acá en el libro de clase. Inge, Dígame. lo puede volver a explicar, por favor. Sí, claro. Antes de explicarlo, voy a escribirles nuevamente el teorema. Voy a escribirles el teorema. El teorema dice que si yo tengo eh, un producto A por B negado, este se convierte en A negado más B negado. Ahora, si yo tengo una suma de A más B todo negado, va a ser igual a A negado multiplicado por B negado. Eso es lo que dice el teorema de De Morgan, ¿sí? Bueno, entonces, miremos aquí. El 1 o el 2. Voy a poner el 1, teorema 1, teorema 2. O que puede ser al revés, no importa. ¿Cuál aplico aquí? Un término que es todo esto más este término. ¿Cuál de estos dos aplico? ¿El 1 o el 2? Uy, está un poco difícil esa decisión. ¿Por qué? Porque Sería el yo, uno. no, es que El mire, 2 aquí sería. el 2, aquí está la línea total que aplica sobre todo este término más este término. Todo el término, este y este. Hay que relacionar esa situación. Este es todo un término, así, ¿verdad? Todo un término y el otro término es este, ¿sí? Entonces el término más el otro término bajo la línea de negación. Bueno, entonces se aplica el 2. ¿Qué es lo que se hace? Aplica en el 2. Entonces, se aplicaría esto, por cierto. Este, aquí, esta es la última parte que apliqué y estoy al revés. Tengo que trabajar con las partes internas ahorita, las partes más interior, el desarrollo interior. Entonces me voy a esta parte de aquí, en este interior. Es que ahí, profe, sería, como dijo que aplicar el segundo término sería como
que si hubiera, es como haciendo como que si hubiera una A por B, nada más que una C. Sí, correcto. Pero entonces, ¿de dónde empiezo a aplicar las propiedades del teorema de De Morgan? Entonces, yo lo estaba explicando para este grandote, pero sale muy complicado si lo empiezo a aplicar desde así como lo llevaba. Tengo que aplicarlo internamente. Por ejemplo, este término de aquí, a este término de aquí que marco acá, le puedo aplicar el teorema de De Morgan, ¿sí o no? A una suma de dos elementos que están negadas, esa suma está negada completamente, ¿sí? Va, cambiemos las variables porque a veces se confunden. X y Y serían negado X, negado Y. Aquí es X más Y es igual a X y aquí pongamos Y. Vaya, para que puedan aplicar las reglas, para que no haya relación de los términos y se confundan. Ahora lo miran, ¿verdad? Ahora miran que esta parte yo le estoy aplicando el número 2. Bueno, entonces, este número 2, ¿en qué se convertiría? Óigame, la línea siempre debe estarse manteniendo mientras no la aplique. Esta línea grande se debe estar manteniendo mientras no la aplique. Y aquí arriba está. Entonces, pero a la que está interior, a este interior sí le aplico. Entonces, vamos a ver. Es una suma en términos. Entonces, esa suma de términos pasa a ser una multiplicación de los términos, pero los términos quedan negados independientemente. Entonces, la suma de estos términos pasan a ser un producto en donde se quedan invertidas, quedan negadas los términos que se estaban sumando, ahora pasan a ser una multiplicación, pero con términos invertidos. Muy bien, entonces me queda así. Hasta el momento se mantiene así. Entonces les digo yo, bueno, antes de pasar al siguiente desarrollo, debo aplicar esta regla que negado, negado me da normal. B va a quedar normal. B va a quedar negado, ¿sí? Negado, negado queda normal. Entonces la A me queda normal, la B me queda negado y a C no le había ocurrido nada. ¿Sí? Entonces pienso que lo hice muy pegado y entonces esto es lo que les está pasando la cuenta, que lo hice muy pegado y no distinguen así. Bien, ahora fíjense bien que ahora sí, la línea mayor tiene este término, ahora sí lo voy a poner en rojo, el primer término que se está sumando con el segundo término. Entonces yo voy a aplicar esta regla siempre. Entonces, el teorema me dice, dos términos que están sumando negados pasan a ser un producto de los términos independientemente negados. Entonces, el primer término pasa a ser independientemente negado, como pueden ver allí, multiplicado por el segundo término independientemente negado. Listo. Ahora, en C negado no puedo hacer nada. Ahí queda la variable C negado. Ahora, pero si tengo A por B, que es un producto negado, entonces estamos hablando del teorema de De Morgan, el número 1. El, el teorema de De Morgan número 1 me indica que un producto que está negado pasa a ser una suma de los términos, pero los términos independientemente negados. Entonces, aquí, solamente con AB, este producto de A B negado pasa a ser una suma de A más B negado, pero los términos quedan independientemente negados. Listo, hasta ahí se queda.
Ahora, ¿qué sucede? Que el doble negado de B me pasa a normalizar B. El doble negado de B me pasa a normalizar B. Entonces B queda normal. A va a quedar negado porque no tiene otra negación. Entonces A queda negado más B normal. Esto que está aquí pasó de un producto a una suma. Entonces se mantiene la suma multiplicado por C negado. ¿Y ahora qué estoy haciendo? El C negado pasa a multiplicarse con A, el C negado pasa a multiplicarse con C. Propiedad distributiva de las reglas booleanas, ¿verdad? Entonces, el término queda aquí en esta situación. Hagamos otro ejercicio que les quería plantear en la guía no, en el libro. Capítulo 6. Palabras mayores. Bien, aquí en la sección 310, ¿pueden verlo? No, todavía no, ¿verdad? Perdonen. Vamos a, vamos a verlo. Voy a compartirles con ustedes. Voy a compartirles. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno. Voy a compartirles la. Entonces vemos en la pantalla principal, tengo los teoremas booleanos. ¿Cómo se dedujeron los teoremas booleanos? Miren, con las compuertas. Aquí están extractadas las compuertas, eso ya lo hicimos. Vimos los teoremas
eh, que la múltiple, ¿cómo se llama? La propiedad de conmutativa para la suma, propiedad conmutativa para el producto, este, propiedad asociativa para la suma, propiedad asociativa para el producto, propiedad distributiva para el producto versus la suma y propiedad distributiva también con términos que se están sumando. Luego tenemos la propiedad 14 de x más x negado y es igual a x y que x más x negado es igual a x más y o viceversa. Entonces ahí tendríamos todas las propiedades. Vamos a ver, por favor, el micrófono, por favor, apáguelo. Profe, no se mira la pantalla. Eso le decía, que no se ve la Se quede pantalla. pegado, ingeniero. Ah, ok, yo estaba viendo. Muy bien. Creo que empezamos un poquito difícil la de las, ¿cómo se llama? El ejemplo del teorema de Morgan. Deben desarrollarse ejercicios pequeños. Vamos a ver. Pero ya lo vimos. Esta es una aplicación del teorema de De Morgan. Estos teoremas de De Morgan se agregan a los teoremas booleanos. Son parte de los teoremas booleanos. Luego aquí, entonces, atención. Luego aquí vamos, ustedes están viendo ahorita la pantalla, ¿sí? La No, pantalla está que en negro dice, todavía. está en negro. Sí. Ok. Algo ocurre. Y ahora, ahí está, ¿verdad? Ahora Sí, sí, ahora sí, listo. ahora sí. Ok, entonces miren este ejemplo. El ejemplo 3-13. Dice, Y es igual a AB negado de, Y es igual a AB negado de más ABD. A, B, D, ambos negados. Bueno, ¿qué sacarían ustedes aquí? ¿Qué sacarían de factor común? ¿Qué sacarían ustedes de factor común allí? A ver, volvamos a dejar de compartir y volvamos aquí a la pizarra. Vamos a aplicar los teoremas booleanos. Vamos a sacar a b negado y a b negado lo sacamos de factor común. A b negado, factor común, ¿de qué nos quedaría? De la letra D más la letra D negada. Muy bien. Entonces busquen en los teoremas booleanos a qué es igual D más D negado. Obviamente en la regla booleana ustedes van a ver X más X negado es igual a ¿qué? Busquen en sus apuntes Igual a 1. igual a 1, correcto. Entonces esto vale 1. Por lo tanto, A por B negado por 1 me queda A B negado. Y ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, teníamos dos términos, ahora tenemos un producto A por B de negados. ¿Cuál es la variable que se redujo? Se redujo la variable D. Bien, hagamos otro ejercicio. Otro ejercicio dice, simplifique
simplifique esta. Voy a darle aumento porque. Ok, ahí. Simplifique la expresión A negado más B que multiplica a A más B negado. En rojo. Y dice la letra es Z. Z es igual a A más B que multiplica a A más B. Aquí es la A negado y en el otro lado es la B negado. Simplifique esa expresión, ¿sí? Entonces, volvamos ahí, simplifique esa expresión. Vamos a aplicar el teorema booleano. Entonces yo hago la propiedad multiplicativa de esta suma por esta suma. Entonces va a quedar A negado por A más A negado por B negado. A negado por B negado. Más B por A. B por A es lo mismo. Escribo A por B, que es lo mismo. Para mantener el orden alfabético. Y ahora B normal por B negado. Más B normal o B negado por B normal. Bien, ¿a qué es igual en las reglas booleanas? En las reglas booleanas me dice, hay un término que dice, cuando multiplica X por X negado, ¿a qué es igual? En las reglas booleanas, miren que es igual. ¿Qué las aplicaríamos en estos dos términos? A cero. A cero. Entonces, este se convierte en cero y este se convierte en cero. ¿Ya? Y entonces, la expresión me está quedando A por B negado más A por B negado, por B normal. Bien, Profe, ¿y por qué esas se convertían en cero? las reglas booleanas. ¿Se Ah, es acuerdan cierto. cuando presentamos las reglas booleanas? Porque es un producto. Si yo pongo que X vale cero, entonces el negado de cero es 1. Y como se está multiplicando 0 por 1, entonces nos va a dar el valor de X, de la X normal. Si X vale 1, entonces su negado va a valer 0. 1 por 0 me va a dar 0. Entonces no importa qué valor tenga X, la respuesta va a ser X por X negado va a ser igual a 0. Ah, pues sí. Pues sí, Y si estuviera sumando, obviamente sería uno. 1. Ya, y lo estaríamos viendo ahí. Bueno, entonces aquí ya no podemos hacer nada. No podemos sacar factor común, no se pueden relacionar estos términos, a menos que utilicemos el teorema de De Morgan y volvamos esto como una suma de dos términos negados, pero no. ¿Cómo se tiene que presentar la expresión? Se tiene que presentar como suma de productos. Este es un producto, esto es otro producto. No importa que los elementos de los productos estén negados, no importa, pero es producto más la suma de otro producto. Cheque, ahí termina la expresión. Vamos a hacer otro ejercicio. Hagamos otro ejercicio.
Dice ACD más ABCD. Está diciendo el alfabeto. ACD y es la letra X. X es igual a ACD más ABCD. La A va negada en el segundo término y en el primer término, ¿quién va negado? Nadie. ¿De acuerdo? No va nadie. Entonces, si ustedes observan este término con este término, podemos sacar de factor común C y D. C y D. Entonces, yo voy a decir que voy a sacar de factor común C y D. C y D. ¿Qué me queda aquí en el primer término? Me va a quedar A más. ¿Qué me va a quedar en el segundo término? Me va a quedar A negado B. ¿Alguien me quiere decir a qué es igual A negado más A negado B? En las reglas booleanas. Revisen sus reglas booleanas. A más A negado B. ¿Qué es lo que, a dónde lo van a buscar? Van a buscar en X más X negado Y. ¿A qué es igual? X más Y. X más Y. X más Y. En este caso sería, ¿qué A, sería B. aquí? A más B. A más B. Correcto. A más B. Y esa afuera queda C multiplicado por D. Y entonces, la expresión final sería A, C, D más B, C, D. Y ahí se acabó. Ya no hay nada más que hacer. ¿O sí? No, no hay nada más que hacer. Puede bajar la cámara un poquito. Sí. Ahí. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Aquí hay unas preguntas de repaso, ejercicios que se deben hacer. Vamos al teorema de De Morgan. Aquí está explicado el teorema de De Morgan, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un ejercicio ya del teorema de De Morgan, que aplique el teorema de De Morgan. Ah, ¿qué pasó? ¿Mm? Voy a borrar acá. El teorema de De Morgan dice A por B negado más C todo negado. Aquí, vamos a aplicar. Teorema de Morgan, acuérdense, A más B todo negado pasa a ser un producto A por B, donde los términos quedan negados. Ahora, si usted tiene un producto A por B todo negado, esto pasa a ser una suma A más B, en donde los términos independientes quedan negados. Esos son los teoremas de De Morgan. Sencillo.
Entonces, vamos a observar aquí. Aquí tengo esta línea que tiene esta suma, entonces estoy aplicando la regla 1 en este caso, la regla 2 voy a decir ahí, ¿verdad? Entonces voy a decir que este producto A, B negado, se va a multiplicar con lo que el segundo término. Se va a multiplicar con C. ¿Ya? Y entonces la respuesta ahí está. Solo quito el punto. A, B negado, C. Es todo lo que queda ahí. Esta expresión es esta. Aplicando el teorema de De Morgan. Busquemos algo más complicado. Ahí, ese, por ejemplo, el 318 o 316. ¿Sí? El 316 dice, vamos a hacerlo en rojo, dice Z es igual, entonces a una suma que multiplica a otra suma. Aquí es B más D y abajo el otro término es A más C. A más C. En donde los términos de A va negado y parece ser que D también está negado aquí. ¿Ve? A negado y D negado. A negado y D negado. Pues este producto, todo está negado. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la regla? Cuando hay un producto donde todo esté negado, pasa a ser una suma en donde los términos independientes que están debajo de la línea, o términos independientes, o términos tomados como independientes, quedan negados. Entonces, aquí sería igual a este término más este otro término. Pero sale negado todo esto, negado todo esto. Ahora aplico el teorema de De Morgan para una suma. Una suma pasa a ser un producto. Entonces pasa a ser un producto. Entonces va a quedar A negado que multiplica C. Pero la suma pasa a ser un producto donde cada uno de los términos pasa a ser negados independientemente. Más, ahora viene lo mismo. Una suma que está toda negada pasa a ser un producto. B por D negado. Pero los términos quedan negado, negado. Bien, y entonces negado, negado me queda normal. La C se queda negada, más la B queda negada, multiplicada por D. Y ahí, aquí termina el ejercicio. Ingeniero, una pregunta. Adelante, le escucho. Ahí, ¿por qué la letra A no quedó negada? Aquí, En la última. Sí, ahí. porque aquí, aplicado el teorema de De Morgan, de una suma pasa a ser un producto. Una suma pasa a ser un producto. Y entonces, los elementos del producto, ambos pasan a ser negados. Ajá. Y entonces, si fuera un producto, pasaría a ser suma. Y si fuese un producto, pasa a ser suma. Y los elementos de esa suma pasan a ser negados por el teorema de De Morgan. Ahora, ¿por qué queda sin negación esta A? Está preguntando su compañero. ¿Quién me dice por qué? Porque hay dos negación. Hay dos negaciones. ¿Y de dónde vino la otra negación?
de la aplicación de Morgan, aquí, que una suma pasa a ser un producto. Y cada elemento de esos productos pasa a ser negado. No importa si ya antes estaba negado. Entonces, si antes estaba negado, como aquí en este caso, entonces va a tener doble negación. Y la doble negación me vuelve normal la variable. Y he aquí el resultado. Ah, ok, listo, muchas gracias. Aquí está la respuesta. Inge, ¿puede volver a explicar ahí en la parte cuando hace doble negación de A y negación de C, porfa, en la tercera parte? Aquí, en la tercera parte, por supuesto. ¿Qué me dice qué me dice aquí? El teorema de De Morgan, ¿qué me dice? Cuando tengo una suma toda negada, entonces esa suma pasa a ser un producto, pero los elementos de esa suma pasan a ser negados. Aquí. Y entonces aquí yo tengo una suma que está toda negada. Entonces esta suma pasa a ser un producto de los elementos que están allí. Un producto. Pero cada elemento va a quedar negado por el teorema, ¿no? Va a quedar negado. Entonces queda negado, negado. Ahora, ¿qué sucede? Que antes de hacer eso, A estaba negado y no la podemos cambiar. Entonces, cuando le imponemos la segunda línea de negación, entonces esta negada de lo negado es normal. Aquí podríamos decir negado de O lo sea, se negado. sustituye a positivo, sería 0. No, no a cero. Se vuelve normal. Aquí está negada. Anteriormente, mire que antes de aplicar el teorema de De Morgan, A aquí está negada. ¿Sí? Aplicando el teorema de De Morgan, me dice, póngale una negación. Pero, un momentito que por eso yo no sé si están viendo acá. Yo, Un poco más ahí, un poquito para arriba. ahí está bien. Entonces, aquí tengo el teorema, ¿verdad? El teorema me dice, fíjense bien, una suma toda negada pasa a ser un producto de los elementos en donde se niega cada uno de los elementos. Una suma de dos elementos que está toda negada pasa a ser un producto de los elementos y negándose cada uno de los términos. Y si observamos, A ya antes estaba negado. Por lo tanto, cuando le ponemos el negado independiente por el teorema, entonces aquí está, ¿ves? Entonces, tiene doble negación, A nos va a quedar con doble negación, C va a quedar solo con una negación porque no tenía ninguna negación antes de aplicar el teorema. O sea, que en pocas palabras aquí los que tenían negación utilizando este teorema van a tener doble negación, o sea, que se pasan a lo normal y los que no, solo una negación. Correcto, mire que C no cambió, ahí se quedó C. Y ya después para la respuesta nada más convierte la A como tiene doble negación a A normal y deja la C con la negación y el D sin y el B con negación. Correcto. Igual Ok. aquí, ¿ve? El D pasa aquí, pero la B quedó negada porque no tenía otra negación, quedó normal. O sea, quedó negada. La D tenía una negación antes de aplicarle el teorema, pero cuando le aplicamos el teorema le infringe otra negación, entonces negado, negado, normal. Bien. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya pasaron lista. Sí, hace un poco. Inge. Ok. Sí. Activa la E. Inge, por casualidad, una pregunta, ¿usted subió el libro? No lo he subido, fíjense, porque como cambié el 365, Google no me está permitiendo subir todo lo que tengo acá.
lo restringe. Si van a la clase, tal vez un compañero se los pueda mandar ahí hoy. O tal vez puedo mandarlo por WhatsApp. Los pueda mandar por WhatsApp. Vamos a ver cómo les arreglo eso. Ok, y vamos ya a la parte final de la clase. En la parte final, yo aplico pues de que el teorema de Morgan no solamente está para dos variables, está para n variables. Es una propiedad extensiva, le digo yo, extensión de las propiedades de Morgan. ¿Por qué? Si me piden A más B más C es igual a A por B por C. Miren, la 1 para 3, bien puede ser para 4, bien puede ser para 5 variables. Es un montón. Entonces, ahora vamos a ir a A por B, también, esta es extensión de esta, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa si yo tengo A por B por C por D. Entonces, esto puede pasar a ser A más B más C Negados. negados. Entonces, eso se llama que la propiedad de De Morgan es extensiva. Eso es lo que explica aquí, ¿ves? En esta regla. Bien. Entonces, ya los ejercicios se vuelven un poquito más complicados. Miremos este ejercicio que está ahí, ¿va? Y que entra una NOR y una de las variables queda negada. ¿Cómo estoy con el tiempo, muchachos? Pues yo creo que ya. Ya, ¿verdad? Es que no debo atrasarme con la otra clase. Ok. 7:48, 2 minutos. Ok. Entonces, hagan los siguientes ejercicios. X es igual a A más B negado más C negado más D negado. X es igual a por B negado por C negado por D negado. Resuelvan 2 ejercicios de tarea ahí. ¿Cómo les queda? Uy, profe, no nos deje mucha tarea porque es mucho trabajo. ¿Usted trabaja? No, ¿Quién trabaja? ¿Su papá o su mamá, verdad? ninguno. Eso, Yo pues, trabajo. pues su única obligación es estudiar, estudiar, estudiar. Sí, Y aunque a veces tengo hobby con los carros y también porque de ser actor. ya ve. Y entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cree que va a ser ingeniero solo porque pasó por la universidad pasando las clases? No, tiene que aprender. Sí, profe. La universidad, es cierto, hay un montón de materias que le entrega la universidad y nos llena el cerebro de mucho conocimiento, pero en la realidad ese mucho conocimiento de muchas cosas que tienden hacia una especialización, medicina, ingeniería, informática, todos esos conocimientos nos deja formateado nuestro
nuestro cerebro para que pensemos en forma lógica. ¿Sí? En forma lógica. De tal situación que un graduado de la universidad ya no debe conocer solamente el alfabeto normal, debe conocer el alfabeto griego. ¿Por qué? Porque dentro de todas las clases de la universidad se utiliza el alfabeto griego como para identificar una variable en estadísticas, en matemáticas, en sociología, en campos de estudio. Gamma, por ejemplo, la letra gamma, eta, iota, epsilon. Fíjense que yo miré a unos de psicología con este símbolo, le digo. ¿Sabes qué letra es esta? Una sí. Sí, correcto. Por eso se llama así, psicología. Y ellos andaban ahí con esta, lo van a ver, y pregúntenles a ver si saben qué es esa letra. Es inaudito que un egresado de la universidad no sepa qué es esto. Debe aprenderse todas las variables del alfabeto griego. Ok, muchachos, nos vemos. Buen provecho. Vamos a ver si nos queda chance para echarnos una burrita. Linda noche, ingeniero. Buen provecho. Gracias, gracias. Muy No, amable. sí. Bueno.